Hola a todos. Este es el ejercicio propuesto por el grupo 13 para el segundo taller de las prácticas de laboratorio de teoría de estructuras. En este segundo taller se nos pide plantear un enunciado en el cual tengamos que calcular esfuerzos internos en todas las barras de la celosía y además el desplazamiento en dos puntos de esta mediante el principio de los trabajos virtuales. La estructura que hemos propuesto es esta. Nuestra celosía tiene dos cargas en los nudos de valor P y P medios, donde P es igual a 1000 Newton. Cada viga vertical y horizontal de nuestra celosía tiene una longitud de 2 metros. Además, tenemos dos apoyos, uno elástico y otro fijo. Antes de empezar con los cálculos, como sucede en casi todas las celosías, siempre se pueden hacer simplificaciones para facilitar los cálculos. Estas simplificaciones pueden ser o bien por simetría o bien anulando barras que no trabajen. Nuestra estructura no es simétrica, con lo cual vamos a ir directamente a anular las barras que no trabajan. Como hemos señalado aquí, son varias las barras que no trabajan. Empezando por aquí, vemos que estas dos son barras unidas a un mismo nudo que no tiene carga y que tienen distintas direcciones, con lo cual por definición no trabajan. Lo mismo sucedería una vez anulado estas dos con estas otras dos. Y lo mismo con estas de aquí. Eso mismo pasaría también con estas y con estas. Al igual que con estas dos. Pues son dos barras con distinta dirección que se unen en un mismo nudo que no tiene carga. Por último, quedaría simplificar estas barras de aquí. Estas barras no trabajan. La razón es que están unidas en un mismo punto a otras dos barras colineales y ese nudo no tiene ninguna carga. Es decir, ese está unido a este nudo que no tiene carga, que a su vez tiene unido a él dos barras colineales. Lo mismo sucede aquí y aquí. Por lo tanto, nuestra estructura simplificada quedaría de la siguiente manera. Vemos que es una estructura mucho más sencilla, con muchas menos barras, por lo tanto nos será mucho más fácil aplicar el equilibrio en los nudos. Lo primero que vamos a hacer será el equilibrio global. De aquí en adelante vamos a definir en el eje de las X que ese será el sentido positivo. En el eje de las Y que este será el sentido positivo. Y para los momentos vamos a tomar como positivo el sentido antihorario. Hacemos equilibrio de fuerzas horizontales, donde tan solo tenemos la reacción horizontal en F. Por lo tanto, la reacción horizontal en F es igual a 0. Si hacemos sumatorio de momentos en D igual a 0, de ahí obtendremos la reacción vertical en F, puesto que tanto la reacción vertical en D como P pasan por D, con lo cual no generan momento, y P medios es un dato conocido. La reacción vertical en F será de 2/3 de P, o lo que es lo mismo, 666,6 Newton. Si hacemos el sumatorio de fuerzas verticales igual a 0, obtendremos el valor de la reacción vertical en D, es decir, la reacción en el muelle, que será de 5/6 de P, lo que es lo mismo, 833,3 Newton. Una vez obtenidas las reacciones en los apoyos,
vamos a hacer el equilibrio en los nudos. Para ello vamos a coger nudo a nudo y vamos a colocar las fuerzas que tenemos y las reacciones internas en los nudos. En el nudo D tenemos 5/6 de P y tendríamos N de A y N de E, que son los esfuerzos de las barras conectadas a esos nudos. N de A nos da que es menos 5/6 de P, es decir, tendría un sentido opuesto al que hemos supuesto al dibujarlo aquí. Por lo tanto, cuando hagamos el equilibrio en el nudo A, que es el que se encuentra encima del nudo D, como vemos aquí, ya conocemos el sentido de este esfuerzo, de esta reacción N de A, y la colocaremos en el sentido correcto. Así vamos a ir hallando las fuerzas, las reacciones internas de la estructura y vamos a ir nudo a nudo sacando cada esfuerzo normal de cada barra. Llegados al nudo F y habiendo hecho ya los equilibrios en el nudo A, en el B, en el D y en el E, tan solo necesitamos el equilibrio de fuerzas verticales para obtener NFC, que sería el esfuerzo normal en esta barra, el único que desconocemos. Es decir, no sería necesario hacer el equilibrio en el nudo C, puesto que ya lo tendríamos hallado. No nos va a decir nada, pero podemos hacer el equilibrio en el nudo C a modo de comprobación para ver si estamos en lo cierto, si nuestros cálculos han sido buenos y se produce ese equilibrio de fuerzas. Una vez hallado el equilibrio en los nudos, vamos a tener lo siguiente. Aquí tenemos nuestra estructura ya con las reacciones en los nudos colocadas. Vemos aquí, por ejemplo, en la barra BC, cuya esfuerzo en la barra BC es P medios, que podríamos pensar que está trabajando a compresión, pero no es así. Realmente estos son los esfuerzos en los nudos, es decir, son los esfuerzos que la barra está produciendo en los nudos. Así que realmente la barra estará trabajando a tracción. Lo mismo, pero al revés, pasa en la barra EF, de valor P tercios, donde las reacciones en los nudos podría parecer que la barra trabaja a tracción, pero no es así, puesto que son las reacciones en los nudos provocados por la barra que está trabajando a compresión. Bien, ¿cómo hallamos ahora los desplazamientos en los dos puntos? Nosotros hemos decidido hallar los desplazamientos en los puntos B y D. Tenemos la ventaja, para hallar los desplazamientos en el punto D, de que aquí tenemos un muelle y que conocemos su reacción y su constante, que hemos tomado como 1000 Nm. Si conocemos la reacción y la constante, la única incógnita que nos queda utilizando la ley de Hooke es el desplazamiento que se produce en ese punto. Por lo tanto, no tendríamos que utilizar ninguna carga unitaria en el punto D,
sino que simplemente utilizando la ley de Hooke y la reacción y la constante del muelle ya conocidas, obtendríamos el desplazamiento vertical en D. Para hallar el desplazamiento vertical en B, vamos a tener que hacer de nuevo equilibrio en los nudos, pero no con las fuerzas que teníamos, sino con la estructura sencilla, sin fuerzas aplicadas y aplicando una carga unitaria en B. Evidentemente, si queremos hallar el desplazamiento vertical en B, esta fuerza unitaria tendrá que estar colocada en sentido vertical. Por lo tanto, pasamos a hacer equilibrio global de esta nueva estructura, entre comillas. De aquí sacamos, de nuevo, la reacción horizontal en F será 0 y que la reacción vertical en F será 2/3 y la reacción vertical en D será 1/3. Vemos que para esta nueva estructura vamos a nombrar las reacciones, los esfuerzos, con un superíndice. Volvemos a hacer de nuevo equilibrio en los nudos. Vamos haciendo el nudo A, el nudo D, el nudo A, el nudo E, tal y como hemos hecho antes. De nuevo vemos que al llegar al nudo F ya lo tenemos todo calculado, no necesitamos hacer equilibrio horizontal del nudo F, pero vemos aún más. Y es que tanto NBC como NFC nos da igual a 0. Es decir, que esta barra y esta barra no están trabajando. ¿Por qué? Muy sencillo, hemos quitado las cargas que teníamos aplicadas anteriormente en el punto A y en el punto C. Si quitamos la carga que había aplicada en el punto C, esto pasa a ser un nudo que tiene dos barras conectadas en distintas direcciones y que no tiene ninguna carga. Es decir, dos barras conectadas a un mismo nudo con distintas direcciones y sin ningún tipo de carga son dos barras que no trabajan. Con lo cual podríamos directamente haber simplificado la estructura en lugar de hallar los esfuerzos en esas barras. Por último, una vez hallado ya el equilibrio en los nudos, tenemos que aplicar el principio de los trabajos virtuales para hallar el desplazamiento en el punto B. Para eso necesitamos igualar los trabajos internos a los trabajos externos. Los trabajos externos van a ser los que serán en el exterior de la estructura, es decir, las reacciones y donde hemos ubicado la carga unitaria. Un trabajo es una fuerza por una distancia, con lo cual tendremos la carga unitaria por el desplazamiento en el punto en la que la hemos colocado, menos la reacción vertical en D, la hallada mediante la carga unitaria, por el desplazamiento vertical en D. Y en el trabajo interno vamos a tener el sumatorio de los esfuerzos en las barras hallados mediante la carga unitaria por los esfuerzos en las barras de la estructura principal partido de su área y de su módulo de Young, más este factor debido a la temperatura que es 0, puesto que no tenemos ninguna variación de temperatura y no se va a producir ninguna variación en la longitud de la barra.
ni nos va a producir ningún tipo de esfuerzos en la barra. Y esto multiplicado por la longitud de cada barra. Decir que tanto el área como el módulo de Young hemos tomado los que en el CESPLA nos da por defecto para así comparar la solución analítica con la solución hallada en el CESPLA. Si de aquí igualamos trabajos externos y trabajos internos y despejamos el desplazamiento vertical en B, que es el único dato que desconocemos, obtenemos esta ecuación. Evidentemente, los n's, es decir, los esfuerzos en las barras, tendrán un signo negativo o positivo según el esfuerzo en esa barra. Es decir, serán positivos si la barra está trabajando a tracción y serán negativos si la barra trabaja a compresión. Evidentemente, se puede dar el caso que en trabajos virtuales con la carga unitaria colocada haya barras que estén trabajando a tracción y sin embargo en la estructura principal con las cargas del problema inicial estén trabajando a compresión. Puede que uno trabaje a compresión y otra a tracción. Puede que los dos estén trabajando a compresión. Puede que los dos trabajen a tracción. Se puede dar cualquier caso. Por eso hay que tener muy en cuenta a la hora de evaluar y sustituir en esta fórmula cada barra si ésta está trabajando a tracción o a compresión. Como ya he dicho, tanto los valores del área como del módulo de Young son los que por defecto tenemos en el CESPLA. La longitud de cada barra será o bien de 2 metros o bien de raíz de 8 debido al diseño de nuestra celosía. La reacción vertical en D obtenida mediante la carga unitaria la conocemos, al igual que el desplazamiento vertical en D, que lo habíamos hallado previamente mediante la ley de Hooke. Por lo tanto, no tenemos ninguna incógnita más que el desplazamiento vertical en B. Despejamos y obtenemos dicha solución.